Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Ale, profesor de Geografía, y Lautaro, profesor de Química, nos preguntamos, ¿qué es el default ambiental? El cambio climático es la variación brusca del clima en un corto periodo de tiempo. Es un cambio de clima atribuido a la actividad humana, la cual afecta la composición del ambiente. En la actualidad esto se está haciendo cada vez más visible y más rápido. Actualmente podemos ver los efectos del cambio climático cuando ocurren los incendios, deshielos, sequías. Deshielos, la crecida de los océanos, olas de frío y de calor, sequías, inundaciones. Inevitablemente va a afectar la actividad del hombre. Hoy en día existen diferentes medidas tomadas tanto por la sociedad como por el gobierno. Yo creo que los organismos internacionales sí están haciendo cosas. El año pasado era muy usual ver en el noticiero, en los diarios, en las redes sociales, las convenciones de la ONU para hablar sobre este tema. Existen desde organizaciones sin fines de lucro hasta proyectos tomados en pequeñas comunidades. Y algo que también me parece re importante resaltar es que personalidades relevantes a nivel internacional están tomando la palabra y están intentando generar conciencia en la población. La biodiversidad es la variedad de vida que abarca en un ambiente. La biodiversidad es la variedad de especies, la variedad de animales, de plantas, el ambiente donde habitan y la relación que hay entre ellos. La verdad es que el impacto de los humanos en la biodiversidad es devastador. Está afectando prácticamente a todos los ecosistemas hoy en día, con el tema de los incendios, la contaminación de los cuerpos de agua, la deforestación, la cacería, la utilización de parcelas de tierra para realizar actividades económicas. Creo que está afectando a la biodiversidad por todos lados. Yo creo que hay muchas formas de cuidar el ambiente, pero la más importante para mí es la educación y la información desde chiquitos. Podemos cuidar el medio ambiente por medio de la reducción de plástico, el consumo de objetos sustentables, la reducción del consumo de agua, reducción de la basura y empezando a usar más el transporte público y la bicicleta. Hoy te invitamos a indagar sobre la sustentabilidad de nuestro planeta. Te invitamos a problematizar, a cuestionar y a debatir entre todos y todas sobre las prácticas sociales contemporáneas que lo ponen en riesgo. También queremos sumarte al debate acerca de la responsabilidad de promover el cuidado del ambiente y a reflexionar sobre el deterioro de nuestro planeta. Vivimos en un tiempo en el que es imprescindible exigir políticas a nivel mundial y nacional en relación a la protección del ambiente en que vivimos. También es necesario que nos preocupemos por conocer conceptos importantes relacionados con la problemática ambiental, como el de diversidad biológica o biodiversidad. De este modo podremos comprender más claramente cómo las acciones humanas afectan al planeta, cómo evoluciona el cambio climático y cómo se van agotando los recursos de nuestro ecosistema. Más allá de promover una mirada global, es fundamental preguntarnos, ¿qué impacto tiene el cambio climático en nuestro país?
La Argentina, como otros países del mundo, entró en default ambiental. A pesar de que estamos atravesando una pandemia, el país consumió los recursos naturales que generó para un año, tomando a préstamo los recursos futuros proporcionados por nuestro planeta. Esta situación es una constante en gran parte de los estados, poniendo en peligro la sustentabilidad de nuestro mundo. Hoy, con ustedes, abordamos la problemática del default ambiental, con los problemas concretos que trae aparejado para nuestro país, así como las acciones políticas y acuerdos que diversos organismos internacionales y gobiernos intentan generar para mitigar el impacto sobre nuestro ambiente. El 22 de agosto de 2020 se alcanzó el Día del Exceso de la Tierra. No se trata de un día fijo en el calendario, sino de la fecha aproximada en la cual la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza excede lo que la Tierra es capaz de renovar en un año. Esta fecha actúa como indicador de la velocidad en la que estamos consumiendo el planeta. Y cada año llega más temprano. En el año 2000 se registró a finales de septiembre. En 2020 fue el 22 de agosto, 4 días antes con respecto al 2015. Basados en datos de la huella ecológica, la cual mide cuánta naturaleza tenemos, cuánta utilizamos y cómo se utiliza, el Día del Exceso de la Tierra es una iniciativa para generar conciencia e inspirar acciones en torno al gasto excesivo ecológico, realizada por Global Footprint Network, asociada a la Organización Mundial de Conservación, representada en la Argentina por la Fundación Vida Silvestre. De acuerdo a los cálculos de Global Footprint Network, algunos de los países deudores en términos de recursos naturales, es decir, cuya huella ecológica supera los recursos naturales que puede renovar, son Australia, se necesitan 5,4 planetas para satisfacer sus necesidades de consumo, Estados Unidos, que demandaría 4,8 planetas, Suiza, Corea del Sur, Rusia, Alemania y Francia, que necesitarían 3,3 planetas cada uno de ellos. Un dato preocupante: la Argentina entró en default ambiental el 26 de junio de 2020, antes de la fecha global. Significa que el país ya consumió los recursos naturales que se estimaban disponibles para este año, tomando a préstamo los recursos futuros proporcionados por la Tierra. Si se hiciera una proyección respecto de los servicios ecosistémicos requeridos para abastecer las necesidades de consumo de la población, se necesitaría 1,5 planetas. Las consecuencias de nuestra deuda ecológica se ven reflejadas a diario. Uno de los ejemplos más evidentes es el cambio climático, producto de que los gases de efecto invernadero se emitan más rápidamente de lo que pueden ser absorbidos por los bosques y los océanos. La pérdida de biodiversidad, la desertificación del suelo, la deforestación, las inundaciones, la escasez de agua y de alimentos y la contaminación también son producto de la deuda ecológica. Y esta sobreexplotación es posible solo por un tiempo limitado, antes de que los ecosistemas empiecen a degradar y posiblemente a colapsar. Según datos de Global Footprint Network, la Argentina se encuentra dentro de los países que aún cuentan con reserva de biocapacidad, entendida como sus reservas en términos ecológicos, para producir recursos y proveer servicios ambientales, detrás de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Hablemos de ambientes y aprovechamientos del medio. Entendemos por ambientes a los espacios que reúnen las condiciones para la vida en sociedad. Esas condiciones se vinculan directamente con las necesidades y dentro de ellas encontramos dos grandes grupos, las básicas y las secundarias. Los ambientes deben responder a un amplio abanico de exigencias de parte de las sociedades. Se pueden identificar diferentes modelos en cuanto al aprovechamiento del medio y sus recursos. El modelo explotacionista se extendió hasta finales de la década de 1920. La lógica era explotar los recursos lo más rápidamente posible para generar la mayor ganancia.
pero ello terminó llevando al agotamiento y la extinción, daños irreparables que deterioraron múltiples ambientes. En este periodo se organizaron grandes explotaciones donde el recurso se trataba de manera concentrada y homogénea, que buscaban abastecer la demanda del mercado, como por ejemplo la explotación del quebracho en el Chaco argentino por parte de la empresa La Forestal. El modelo conservacionista surgió hacia la década de 1930. La lógica pasó a ser mantener la disponibilidad de recursos para evitar caer en los estragos que había generado todo el periodo anterior, pero abrió el problema de la insatisfacción de las necesidades sociales en el presente. Se buscaba hacer extensiva la protección al conjunto del sistema del cual el recurso formaba parte. El modelo ecodesarrollista se inició a partir de 1960. Este modelo buscó resolver la falta de soluciones que representó el modelo conservacionista. La lógica es aprovechar los recursos para resolver las necesidades actuales, pero además garantizar la conservación ecológica de las especies y recursos para generaciones próximas. Por ejemplo, el manejo de la merluza hupsi en nuestro litoral. Algunas de las causas son el despliegue del monocultivo de la soja y el sobrepastoreo resultante de la actividad ganadera. Se debe principalmente a la expansión de la frontera agropecuaria. A finales del siglo XIX, gran parte de las llanuras chaqueña y pampeana presentaban áreas boscosas que actualmente están ocupadas por campos cultivados con cereales y oleaginosas. Otra actividad que se basa en la deforestación es la producción maderera. Tras la tala completa de bosques, muchas empresas se mudan hacia otras áreas aún no deforestadas. La tala selectiva deja por lo menos algunos ejemplares en pie y muchas veces incluso reforesta. La biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Es el resultado de millones de años de evolución. En los últimos siglos, las actividades humanas han reducido marcadamente los ecosistemas naturales, llevando a una irreversible extinción de varias especies, animales y vegetales. La contaminación es el proceso por el cual ciertas actividades desarrolladas por la sociedad alteran la composición y la calidad de los ambientes al incorporar en la atmósfera, el agua o el suelo elementos que no pueden ser asimilados por esos medios. La contaminación urbana e industrial es uno de los mayores problemas ambientales que existen en nuestro país, mayormente en las grandes ciudades y en sus áreas periféricas. Pesqueros que cruzan el límite de las 200 millas e ingresan a la zona exclusiva de pesca de Argentina se baten a duelo con los agentes de prefectura naval. Cargan en sus bodegas calamares, la estrella de cada temporada, pero también merluza y merluza negra. Desechan toneladas de ecosistema marino, desde algas hasta delfines y ballenas. A estos buques de actividad ilegal se le suman otros cientos con permiso de trabajo. Son tantas que las tripulaciones de las aerolíneas que unen Ushuaia, en el sur de nuestro país, con Buenos Aires, describen la escena nocturna que se ve desde el aire como ciudades marinas. Creo que vale la pena insistir con un concepto que ya escuchamos. ¿Qué es la biodiversidad, Lautaro? Este término abarca las diferentes formas en que se manifiesta la vida en nuestro ambiente. No solo se incluye la variedad de seres vivos que habitamos el planeta, también son parte de la diversidad los ecosistemas y las interacciones que tenemos entre los seres vivos y con el ambiente. En los últimos siglos, las actividades humanas han reducido marcadamente los ecosistemas naturales, llevando a una irreversible extinción de varias especies animales y vegetales. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Tiene un valor clave porque constituye el sustento de la mayoría de las actividades humanas y la base de una gran variedad de bienes y servicios ambientales que contribuyen al bienestar social. ¿Cómo sería eso? La biodiversidad o diversidad biológica de nuestro planeta provee materias primas, alimentos, agua, medicamentos, materiales para la construcción, combustibles, entre muchos otros.
Interviene también en procesos ecológicos. Por supuesto. Y aporta servicios ecológicos relacionados con las funciones de los ecosistemas, como la regularización del clima, la fijación de dióxido de carbono, la recuperación de la fertilidad del suelo, la amortiguación de las inundaciones y la descomposición de residuos. Además, brinda un aporte clave para mantener la variedad de recursos genéticos de cultivos. Si entendí bien, toda la vida en el planeta está sostenida sobre este fenómeno. Entendiste perfecto. Los bienes biológicos de la Tierra son vitales para el desarrollo económico y social de la humanidad. Sin embargo, las especies y los ecosistemas están hoy severamente amenazados a causa de un desarrollo incompatible con la sustentabilidad ecológica. Como resultado, existe un creciente reconocimiento de que la diversidad biológica es un bien global de enorme valor para las generaciones presentes y futuras y que debe ser conservado. Un ecosistema se compone de una comunidad de organismos con su entorno físico. Los ecosistemas pueden ser de diferentes tamaños. Pueden ser marinos, acuáticos o terrestres. Las categorías generales de los ecosistemas terrestres se conocen como biomas. En los ecosistemas, tanto la materia como la energía se conservan. La energía fluye a través del sistema, generalmente de luz a calor, y la materia se recicla. Los ecosistemas con mayor diversidad tienden a ser más estables, con mayor resistencia y resiliencia frente a las perturbaciones o eventos perjudiciales. Una comunidad está compuesta de todas las poblaciones de todas las especies que viven juntas en un área particular. Una comunidad es el componente biótico, vivo, de un ecosistema. Además de este componente biótico, el ecosistema también incluye un componente abiótico, que es el entorno físico. La respuesta corta, increíblemente diversos. No solo pueden variar en tamaño, sino que también difieren en cualquiera de las características bióticas y abióticas que te puedas imaginar. Los ecosistemas terrestres cubren casi un 25% de la superficie del planeta y pueden agruparse aún más en categorías generales, basadas principalmente en el clima, conocidas como biomas. Algunos ejemplos de biomas terrestres son las selvas, sabanas, desiertos, bosques de coníferas, bosques de caducifolios y la tundra. Incluso dentro de un bioma puede haber mucha diversidad. Por ejemplo, el desierto de Sonora, a la izquierda, como el interior de la isla Boavista, a la derecha, se clasifican como desiertos, pero tienen comunidades ecológicas muy diferentes. Hay muchas más especies de plantas y animales viviendo en el desierto de Sonora. La actividad humana es una gran amenaza para la biodiversidad, porque el crecimiento de la población hasta ahora ha sido exponencial. Esto hace que la población crezca más y más rápido a medida que se hace más grande. Las poblaciones pueden crecer de manera exponencial durante algún periodo, pero en última instancia llegan a una capacidad de carga cuando se encuentran limitadas por la disponibilidad de recursos. Sin embargo, los seres humanos seguimos sobrepasando la capacidad de carga a medida que se desarrollan nuevas tecnologías para ayudar a sostener a la población que no deja de crecer. ¿Cuáles son las acciones humanas que amenazan la biodiversidad? Una es el cambio de uso del suelo. Se destruyen paisajes naturales con el objetivo de extraer recursos y urbanizar áreas. Esto perjudica a las especies residentes que deben desplazarse, reduciendo los hábitats disponibles y las fuentes de alimento. Otro impacto que se origina en la actividad humana es la contaminación. La contaminación puede ocurrir a partir de la escorrentía o de la eliminación de desechos de sustancias químicas o de fuentes de energía. Es decir, contaminación por ruido o luminosidad. Las especies introducidas también son un factor que afecta a la biodiversidad. Introducir una especie no nativa en un ecosistema, sea intencional o no,
puede afectar de manera negativa un ecosistema. Las especies introducidas pueden tener más éxito que los organismos nativos y desplazarlos. Otro factor es la explotación de recursos. Los humanos consumimos grandes cantidades de ellos para nuestras propias necesidades. Algunos ejemplos incluyen la extracción de carbón, la caza y pesca de animales para alimento y la tala de bosques para urbanización y uso de la madera. El patrimonio forestal nativo de la República Argentina está representado por la selva misionera, la selva tucumano-boliviana, el parque chaqueño, el monte y el espinal y los bosques subantárticos. Esta riqueza, que a principios de siglo contábamos 100 millones de hectáreas, en 100 años se ha reducido a 33 millones de hectáreas, o sea, un deterioro entre el 60 y 70% de su riqueza y su biodiversidad. El uso excesivo, extenso de recursos no renovables, como combustibles fósiles, puede provocar grandes daños al ambiente. Reciclar productos hechos de recursos no renovables, tales como plásticos, es una manera de reducir el impacto negativo de esta explotación de recursos. Además, el desarrollo y el uso de recursos renovables, como energía solar o eólica, puede ayudar a disminuir los efectos dañinos de la explotación del ambiente. El cambio climático actual que la Tierra enfrenta es provocado por el aumento en la temperatura global. La actividad humana está cambiando la atmósfera de la Tierra más rápido que nunca antes durante su historia. La quema de combustibles fósiles y el crecimiento de la ganadería ha llevado a la presencia en la atmósfera de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano. Una mayor concentración de gases de efecto invernadero atrapa más calor en la biosfera y da por resultado el calentamiento global. A su vez, esto impulsa el cambio climático. Cuando el cambio climático afecta tanto un medio ambiente que se vuelve incapaz de mantener organismos, estos se deben adaptar, reubicar o enfrentar la extinción. Por eso decimos que el cambio climático tiene un impacto directo sobre la biodiversidad, es decir, sobre la variedad de seres vivos en el planeta. Los esfuerzos de conservación ayudan a proteger a las especies y los lugares en donde viven. Hay muchos tipos diferentes de esfuerzos de conservación. La protección de especies es una forma de ayudar a combatir la extinción. Aunque la extinción es un proceso natural, está ocurriendo a una tasa mucho más rápida y alta de lo que se espera normalmente. La sanción de leyes locales, nacionales e internacionales puede ayudar a prevenir la pérdida de especies en peligro de extinción. Además, los programas de cría en cautiverio pueden ayudar a proteger especies en peligro de extinción al mantener en cautiverio una población saludable de especies en peligro de extinción. Luego, el animal deberá ser reinsertado en su hábitat natural. Todos los científicos de la conservación de las aves y de los mamíferos marinos sabemos que las áreas protegidas son muy importantes para la conservación de estas especies. Pero no alcanza solo con eso. Necesitamos buenas prácticas fuera de las áreas protegidas. Según las recomendaciones de la ONU para el desarrollo sostenible, es esencial la gestión cuidadosa de la explotación del ecosistema oceánico o marino. No obstante, en la actualidad existe un deterioro continuo de las aguas costeras, debido a la contaminación y a la acidificación de los océanos, que está teniendo un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Asimismo, también está teniendo un impacto perjudicial sobre las pesquerías de pequeña escala. Proteger nuestros océanos debe seguir siendo una prioridad. La biodiversidad marina es vital para la salud de las personas y de nuestro planeta. Es también imprescindible poner en marcha reglamentos que reduzcan tanto la sobrepesca como la contaminación marina. En sus recomendaciones, la Organización de las Naciones Unidas alerta también sobre otra amenaza contra la biodiversidad, la desertificación.
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el mundo, las Naciones Unidas han declarado la década para la restauración de los ecosistemas 2021-2030. El 5 de junio de 1992, la comunidad internacional aprobó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, en Río de Janeiro, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como Cumbre de la Tierra. El CDB es un tratado internacional, jurídicamente vinculante, que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Actualmente cuenta con 193 estados que lo ratificaron, que se denominan partes, y su órgano rector es la Conferencia de las Partes, o COP. La conferencia se reúne cada 2 años, o según sea necesario, para examinar los progresos en la aplicación del convenio, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo. La República Argentina ratificó el CDB mediante la Ley 24.375 de 1994. El convenio sobre la diversidad biológica representa un avance sustancial en la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Este viaje es la culminación de la obra de mi vida, dedicada a los secretos del mar. Mundo submarino. Vamos a explorar las profundidades del mar en busca de tesoros ocultos. Vamos a filmar un mundo de belleza salvaje y cruel. Pese a todos los peligros, queremos investigar cómo poder preservar del exterminio a estas extraordinarias criaturas. Anotación en el cuaderno de bitácora del barco de investigaciones Calypso. Ahora nos encontramos a la búsqueda de los gigantes del mar, de las ballenas. Nos ha ayudado a ampliar nuestros conocimientos. Ahora debe volver con su madre. Adiós, amiga mía. La propuesta de hoy es que confecciones un manual de recomendaciones para actuar ante el cambio climático. Lo podés compartir en tu casa para uso de la familia o en la nube para uso en la escuela o en otros ámbitos que te interesen. Podrá ser un manual virtual, en un documento de fácil reenvío entre dispositivos, o puede ser en papel encarpetado, como el que vas a encontrar en muchos lugares conteniendo, por ejemplo, las normas de seguridad. Es importante que en cualquiera de los dos casos sea fácil insertar nueva información en cualquier parte del manual, para que puedas ir actualizándolo. Este manual va a contener propuestas de acción y de actitudes que podemos adoptar en nuestra vida cotidiana, que contribuyan a reducir los efectos negativos del cambio climático. El primer paso es que diagrames las secciones o módulos de tu manual para que una vez terminado, la información quede clasificada de una manera que facilite su uso. Por ejemplo, podemos establecer secciones en el manual sobre destino de las acciones. Algunos de los módulos de tu manual podrían ser emisiones de dióxido de carbono, eficiencia energética, reciclado, manejo de residuos, uso racional del agua. Te recomendamos ordenarlas alfabéticamente. Una vez que tengas tu lista de módulos o un separador para cada uno, vas a clasificar las acciones que te proponemos de manera de incluirlas en el módulo que le corresponda a cada una. En el módulo Emisiones de dióxido de carbono podés incluir como propuesta de acción reducir el uso del auto particular. El uso masivo de combustibles fósiles es el principal responsable de las emisiones de dióxido de carbono. Conducir 50 kilómetros menos cada semana reduce en 450 kilogramos la emisión de dióxido de carbono. Si no queda otra que utilizarlo, al menos aprovecharlo al máximo, compartiendo su espacio con otros ocupantes y practicar un estilo de conducción ecológico.
En ese mismo módulo podés agregar una segunda acción: practicar una movilidad sostenible. En lo posible, trata de usar el transporte público y exigir que haya más y que sea más ecológico. Trata de usar el transporte público y siempre que sea posible, es preferible trasladarse a pie o en bicicleta. Ahora vamos a incluir acciones en los otros módulos del manual. Vamos a abrir el módulo Eficiencia Energética para incluir una nueva acción sobre el uso del aire acondicionado en verano. La recomendación es, en verano, ajustar el termostato del equipo de aire acondicionado a 24 grados centígrados. Los ambientes no se enfriarán más rápido aunque bajemos más la temperatura y será un gasto innecesario de energía. Cada grado de diferencia supone un ahorro de un 8% de energía. En invierno, en la mayor parte de las zonas climáticas del país, ajustar la temperatura a 20 grados centígrados es suficiente para mantener el ambiente en condiciones confortables. Bajar el termostato en 1 grado centígrado puede generar un ahorro del 10 al 20% del consumo en calefacción. Siendo eficientes energéticamente, mantenemos el confort y nuestras necesidades cubiertas, a la vez que reducimos el gasto en energía y con ello las emisiones de dióxido de carbono. La información que pongas en la recomendación también ayudará al lector a tomar conciencia y a comprometerse con las acciones. De este modo podés ir completando tu manual con todas las acciones que puedas relevar. Incluílas en los módulos que ya tenés o en otros nuevos que te parezca conveniente agregar. Aquí va una lista de acciones para que vos clasifiques e incluyas en tu manual. Convertirse en un consumidor sostenible. Una regla sencilla para convertirse en un consumidor sostenible es asumir las 3 R's. Usar la menor cantidad posible de productos, lo que sería reducción, y aprovecharlos más de una vez, lo que sería reutilización, antes de depositarlos en el contenedor adecuado, lo que sería el reciclaje. Lleva tu propia bolsa cuando haces las compras y trata de elegir productos que no tengan demasiado empaquetado. Otra acción es plantar árboles o involucrarnos en actividades que promuevan esta acción. Los árboles actúan como sumideros de carbono, es decir, retienen el dióxido de carbono. Por ello es esencial apoyar medidas que eviten la deforestación de los bosques y los incendios forestales o impulsen la plantación de nuevos árboles, en especial de especies autóctonas. Las y los ciudadanos podemos participar en las cada vez más diversas iniciativas para plantar árboles. Otra acción que podemos poner en práctica en el ámbito familiar es priorizar los productos de kilómetro cero en nuestras compras. Los productos de kilómetro cero, también conocidos como de proximidad o de cadena corta, se elaboran y comercializan de forma local. Por ello, reducen las emisiones de dióxido de carbono y otros impactos ambientales del transporte internacional, a la vez que son más frescos y favorecen la economía y los alimentos cercanos al consumidor. Ya tenés algunas acciones para comenzar. Recordá que en un manual la información siempre debe ser clara, ordenada, fácil de ubicar e ilustrativa. Utiliza distintos tamaños de tipografía, interlineado generoso y, muy importante, numera las páginas y los módulos también. Cuando tengas todos los componentes vas a armar el manual, sea en un documento virtual o en una carpeta física. Ahora solo queda que compartas tu manual con tus amigos y amigas, con tu familia, con tus vecinos y vecinas. De esta manera podrán emprender acciones en conjunto, en casa o en el edificio. También podrán aportar nuevas acciones para agregar al manual. Esperamos ver tu manual en las redes de Seguimos Educando. Ambiental es un concepto que nos habla de la urgencia de poner en práctica acciones concretas contra el deterioro del ambiente. Y además de urgente, la atención sobre el tema debe ser global para ser efectiva.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas estableció una serie de objetivos para el desarrollo sostenible. Lo que se postula es que el cumplimiento de estos objetivos impacta directamente en los efectos negativos que la acción humana provoca en el planeta. Son objetivos que abarcan muchos aspectos de la vida en sociedad y de los mecanismos de producción y consumo que se ponen en práctica hoy. Son 17 objetivos que van desde la erradicación de la pobreza y el hambre hasta garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Desde el abordaje global del problema, diferentes organismos internacionales, regionales y nacionales trabajan en función de crear acuerdos y políticas que nos acerquen a esos objetivos. Por ejemplo, el Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Para cumplir con ese acuerdo, a su vez, los países que lo suscriben deben poner en marcha los mecanismos necesarios en forma local. El objetivo número 17 de la ONU para el Desarrollo Sostenible dice que solo se pueden conseguir estos objetivos con asociaciones mundiales sólidas y cooperación. Para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es necesario establecer asociaciones inclusivas a nivel mundial, regional, nacional y local sobre principios, valores, visión y objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. Muchos países requieren asistencia oficial para el desarrollo con el fin de fomentar el crecimiento y el comercio. Aún así, los niveles de ayuda están disminuyendo y los países donantes no han respetado su compromiso de aumentar la financiación para el desarrollo. El libro Nuestro Futuro Común, nombre original del informe Brundtland, fue el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Fue presentado en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, presidida por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland, quien trabajó analizando la situación del mundo en ese momento y demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la vulnerabilidad. El propósito de este informe fue encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo del mundo. Para lograrlo se destinaron 3 años a audiencias públicas y se recibieron más de 500 comentarios escritos que fueron analizados por científicos y políticos provenientes de 21 países y distintas ideologías. El informe Brundtland postuló principalmente que la protección ambiental había dejado de ser una tarea nacional o regional para convertirse en un problema global. Todo el planeta debía trabajar para revertir la degradación actual. También señaló que debíamos dejar de ver al desarrollo y al ambiente como si fuesen cuestiones separadas. El informe dice que ambos son inseparables. También establecía que el desarrollo dejaba de ser un problema exclusivo de los países que no lo tenían. Ya no se trataba de que los pobres siguieran el camino de los ricos. Como la degradación ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización, ambos debían buscar un nuevo camino. La importancia de este documento no solo reside en el hecho de lanzar el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, sino que este fue incorporado a todos los programas de la ONU y sirvió de eje, por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. El informe Brundtland propuso una idea de 3 dimensiones: sostenibilidad ambiental, social y económica, contraponiendo el problema de la degradación ambiental que frecuentemente acompaña al crecimiento económico y al mismo tiempo la necesidad de ese crecimiento para aliviar la pobreza. En defensa de la tesis del desarrollo sostenible, el documento sugiere que los países adopten medidas de control poblacional garantizando las necesidades básicas de salud, educación y vivienda, seguridad alimentaria, acceso al agua potable y el saneamiento, conservación de la biodiversidad y la reducción del consumo de combustibles fósiles, incentivando la adopción de fuentes renovables de energía.
The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. So go 1, eliminate poverty, and go 2, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry if you wanna know. Number 3 is health and well-being, and getting people the health care that they need in. Learning in school are the hard to go for. Education opens up minds and doors. Goal number 5 is empower girls and women so they can have the same rights that men are given. Number 6, people need water that's clean. Poor sanitation can spread disease. Carbon-free energy is goal number 7, and how to achieve it is a question that's pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Now imagine that you work all day for no pay. Economic growth and decent work is goal 8. Goal number 9 is to foster innovation in infrastructure and industrialization. Goal number 10, inequality reduction. 11 is sustainable city construction. 12, well, that's sustainable consumption, so what we use matches up with production. Goal 13 calls for urgent action to combat climate change, cause we know it's happening. 14, protect life under seas. 15, protect life on land. Goal 16 is for peace and justice. All over the planet, they're in high demand. And the final goal, number 17, is the critical factor, the heart of the machine. It's the strength in the way we achieve these goals of sustainable development around the globe. Yo, 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, de acuerdo al informe titulado Nuestro futuro común de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de 3 pilares. El desarrollo sostenible trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del ambiente. El Protocolo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997. Debido a un complejo proceso de ratificación, entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Actualmente hay 192 partes en el Protocolo de Kioto. En concreto, el Protocolo de Kioto pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con las metas individuales acordadas. En Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012, se aprobó la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto para un segundo periodo de compromiso que comenzaría en 2013 y duraría hasta 2020. Sin embargo, la enmienda de Doha aún no ha entrado en vigor. Se necesitan un total de 144 instrumentos de aceptación para la entrada en vigor de la enmienda. Durante el segundo periodo de compromiso, las partes se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero al menos un 18% con respecto a los niveles de 1990, en el periodo de 8 años comprendido entre 2013 y 2020. Sin embargo, la composición de las partes en el segundo periodo de compromiso es diferente de la del primero. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
Hoy en día tiene una membresía casi universal. Los 197 países que han ratificado la Convención se denominan partes en la Convención. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una convención de Río, una de las dos abiertas a la firma en la cumbre de la Tierra de Río en 1992. Las otras dos convenciones que salieron de Río son el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Los tres están intrínsecamente vinculados. Como resultado de la Convención sobre Cambio Climático, se reconoció que había un problema. Este hecho fue notable para su época. Cabe recordar que en 1994, cuando la Convención entró en vigor, había menos pruebas científicas que ahora. La Convención tomó prestada una línea muy importante de uno de los tratados ambientales multilaterales más exitosos de la historia, el Protocolo de Montreal de 1987, que obligaba a los Estados miembros a actuar en interés de la seguridad humana, incluso ante la incertidumbre científica. La responsabilidad debe recaer en los países desarrollados para que lideren el camino. Como son la fuente de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, pasadas y presentes, se espera que los países industrializados sean los que más hagan para reducir las emisiones en su territorio. Las naciones industrializadas acuerdan, en el marco de la Convención, apoyar las actividades relacionadas con el cambio climático en los países en desarrollo mediante la prestación de apoyo financiero para la adopción de medidas sobre el cambio climático, más allá de la asistencia financiera que ya proporcionan a estos países. En 2012, 20 años después de la histórica Cumbre de la Tierra, los líderes mundiales se reunieron de nuevo en Río de Janeiro para asegurar el compromiso político renovado con el desarrollo sostenible, evaluar el progreso de su aplicación deficiente en el cumplimiento de los compromisos ya acordados, abordar los desafíos nuevos y emergentes. El resultado fue el documento El futuro que queremos, que contiene medidas claras y prácticas para la implementación del desarrollo sostenible. La conferencia se enfocó en dos temas principales: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible. Entre las numerosas medidas, los Estados miembros acordaron iniciar un proceso para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se basarán en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y deberán converger en la Agenda de Desarrollo post-2015. La primera ley de cambio climático que se aprueba en Argentina es la Ley 25.675. Esta Ley General del Ambiente establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Los principios de la política ambiental nacional son presupuesto mínimo, competencia judicial, instrumentos de política y gestión, ordenamiento ambiental, evaluación de impacto ambiental, educación e información, participación ciudadana, seguro ambiental y fondo de restauración, sistema federal ambiental, ratificación de acuerdos federales, autogestión, daño ambiental y fondo de compensación ambiental. El 12 de diciembre de 2015, en la COP21 de París, las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. El Acuerdo de París quedó abierto a la firma el 22 de abril de 2016, el Día de la Tierra, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, 30 días después de que se cumpliera el llamado doble criterio. Es decir, la ratificación por 55 países que representan al menos el 55% de las emisiones mundiales. Desde entonces, más países han ratificado y siguen ratificando el acuerdo y alcanzan un total de 125 partes a principios de 2017. I am asking leaders in every country to take urgent action. My message is clear. We need all hands on deck, from the local to the global, to reduce emissions and strengthen our resilience. Nous sommes rassemblés aujourd'hui très nombreux pour signer cet accord de Paris. C'est un moment exceptionnel et nous en mesurons la portée. Nous sommes là, ne l'oublions pas, pour protéger l'avenir de l'humanité sur notre planète commune. En la actualidad, la extinción de especies no es un asunto relevante dentro de los problemas ambientales. Para mí es falsa. Falso. Falso. La tasa de extinción actualmente es entre 1000 a 10.000 veces más alta que la tasa de extinción natural. Históricamente, la tasa de extinción natural está entre 1 a 5 extinciones de nivel de especie por año. El impacto humano ha provocado que esta tasa suba significativamente, alterando el equilibrio de la biodiversidad. El efecto invernadero no es todo negativo. Esta es verdadera. Verdadero, porque creo que tiene sus pros y sus contras. Verdadero. Aunque hablamos acerca de que los gases de efecto invernadero producen un impacto negativo, el efecto invernadero tiene un propósito natural: mantener el calor que sostiene la vida en la Tierra. El problema surge cuando se atrapa demasiado calor, provocando un aumento en la temperatura media global. Una persona puede tener un efecto sobre la biodiversidad. Verdadero. Esta es falsa si lo pensamos como que una persona con una acción aislada no va a tener un efecto significativo. Verdadero. Aunque la pérdida de biodiversidad puede ser un problema a gran escala, reducir las amenazas a la biodiversidad puede comenzar con una sola persona. Esfuerzos más pequeños como reutilizar o reciclar artículos o incluso comprar alimentos de fuentes sustentables pueden tener un efecto culminante. Es decir, si cada persona hiciera estas cosas, aunque fuera solo un poco, se sumarían y ayudarían a reducir la pérdida de biodiversidad. El libro Nuestro futuro común, nombre original del informe Brundtland, fue el primer intento de alertar sobre el calentamiento global. Esta es verdadera. Creo que es falso. Falso. El informe Brundtland fue el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Lo presentó en 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, presidida por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland.
La Argentina no cuenta con ninguna ley sobre protección ambiental. Falso. Esta es falsa, porque sí cuenta. Falso. En noviembre de 2002 se sancionó la Ley 25.675, primera ley argentina sobre cambio climático, promulgada parcialmente el 27 de noviembre de ese mismo año. Los ecosistemas oceánicos o marinos ocupan el 75% de la superficie del planeta. El océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales, gran parte de nuestra comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos los proporciona y regula el mar. ¿Cuáles son los principales problemas del ecosistema marino asociados con las acciones humanas sobre él? Un efecto es la contaminación costera y la acidificación del agua, que afecta directamente a la biodiversidad del ecosistema marino. ¿Y la sobrepesca? Es otro factor de impacto considerable. Tomemos como ejemplo el Atlántico Sur, que baña las costas de nuestro país. Está completamente desprotegido y desregulado, y eso habilita a pesqueras de potencias mundiales y con equipamiento industrial a pescar indiscriminadamente y muy intensamente durante todo el año. ¿Qué problemas acarrea esto, además de la sobrepesca de especies que se explotan comercialmente? El problema es que los buques, al igual que las excavadoras en los bosques, arrasan con todo lo que hay en el fondo marino. Usan la técnica del arrastre, que consiste en rastrillar el fondo marino con un saco de red con la intención de capturar peces, crustáceos y moluscos. Es decir, que es crucial controlar la cantidad de buques que pescan en cada zona. Sí, y además controlar los periodos de pesca. Muchas veces las embarcaciones se alejan de la zona para descargar en buques frigoríficos llamados reefer y vuelven a su lugar donde permanecen varios meses. Pero, ¿cuenta Argentina con recursos suficientes para vigilar una zona que tiene 5.000 kilómetros de largo? La respuesta es negativa, pero las políticas apuntan a aumentar la capacidad de control. Los ministerios de Defensa y Seguridad idearon un nuevo plan de control de pesca ilegal en el Atlántico Sur que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. ¿Cuáles son las principales amenazas para la biodiversidad en este escenario? Entre otras son la sobrepesca, la captura de ejemplares juveniles de cada especie y la captura de especies no deseadas, llamadas bycatch o captura incidental. Como en muchos otros aspectos de nuestra vida, la necesidad de un Estado presente se evidencia a la hora de tener garantías de que podemos construir un futuro sostenible, compatible con el cuidado del planeta. Buenos días, chicos y chicas. Mi nombre es Azul Schwartzman. Soy coordinadora de política e investigación en la ONG Eco House. Bueno, cualquier política estatal sobre cambio climático tiene que por lo menos enfocarse en dos ejes, que son la adaptación y la mitigación. La adaptación compone a todas las iniciativas o medidas que busquen reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos del cambio climático. Por otra parte, la mitigación son las medidas que buscan combatir la causa del cambio climático, es decir, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sumado a todo esto, cualquier plan de cambio climático debería complementarse con una base sólida de educación ambiental para que la población en general, como nosotros y nosotras, y también las y los tomadores de decisiones estén informados sobre esta temática y puedan actuar en consecuencia. La Argentina el año pasado presentó un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que busca avanzar en el cumplimiento de los objetivos asumidos en el Acuerdo de París. Este Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático responde a una necesidad de hacer frente de manera coordinada desde el Estado a los desafíos del cambio climático, siendo un instrumento de política pública que orienta las acciones a mediano y a largo plazo. De esta manera, el documento lo que busca es avanzar con la implementación de un compromiso que asumió la Argentina llamado Contribución Nacionalmente Determinada, NDC por sus siglas en inglés. La NDC es la herramienta principal que propone el Acuerdo de París para que los países reporten su compromiso en la reducción de emisiones,
teniendo como objetivo global no superar los 2 grados de calentamiento promedio en comparación con niveles preindustriales. Para cambiar el día de sobregiro ecológico, en general es necesario que los países promuevan prácticas de conservación, restauración y regeneración de los ecosistemas nativos, repiensen cómo se diseñan y cómo se construyen las ciudades, también que busquen descarbonizar sus economías, es decir, hacerlas cada vez menos dependientes de los combustibles fósiles. Y finalmente, los países y los ciudadanos debemos repensar cómo nos alimentamos. La pandemia del coronavirus generó la mayor caída en la emisión de dióxido de carbono que se tenga registro en la historia. Pero vale la pena aclarar que el respiro que está viviendo el planeta es temporal y que, por ejemplo, la NASA ya advierte que la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero necesitan ocurrir durante un periodo de tiempo largo y sostenido para que pueda tener un impacto real en el clima. Por eso, el efecto del coronavirus en el planeta depende de las decisiones que se tomen al momento de superar la crisis sanitaria. Si bien al principio de la pandemia circularon fotos de cielos más claros, aguas más transparentes y de animales apareciendo en lugares donde ya casi no estaban, estos cambios son pasajeros. Para que finalmente haya un impacto ambiental positivo que surja de esta crisis, lo que tenemos que hacer es usar este momento para cuestionarnos qué onda nuestro sistema y repensar y cambiar profundamente nuestros modelos de producción y de consumo. Los seres humanos necesitan comida, refugio y calefacción para sobrevivir, más o menos. Los recursos ecológicos de nuestro planeta ayudan a satisfacer estas necesidades. Pero, ¿cuántos recursos consumimos? Esa pregunta se puede responder a través del concepto de huella ecológica. El concepto de huella ecológica y de biocapacidad miden la demanda y la oferta de los recursos y los servicios de los ecosistemas. Por el lado de la demanda está la huella ecológica. Esta mide cuánto consume un individuo o una población de alimentos, fibras, agua, madera, espacio para el desarrollo agrícola, cantidad de bosques para absorber las emisiones de dióxido de carbono, entre otras cosas. Por otro lado está la oferta, es decir, la biocapacidad de un pueblo, una ciudad, una nación o el mundo, que está representado por su área terrestre, su área marítima y también las reservas naturales hasta las tierras edificadas. Muchos países están en números rojos, lo que significa que utilizan más recursos naturales, huella ecológica, de lo que sus ecosistemas pueden regenerar, biocapacidad. Es decir, que tienen la huella ecológica mayor a la biocapacidad, tienen un déficit ecológico. Ahora, ¿qué es el día de sobregiro ecológico? Cuando todo un país o planeta llega a su déficit ecológico, lo llamamos sobregiro. El día de sobregiro de la Tierra marca la fecha en que la demanda de recursos y servicios de la humanidad en un año excede lo que la Tierra puede regenerar en ese mismo año. Se dice que Occidente nace de la confluencia de 2 tradiciones. Por un lado, lo que es la tradición bíblica y por otro lado lo que es el pensamiento greco-romano, pensamiento griego, el derecho romano, van constituyendo lo que finalmente fue y termina siendo el paradigma occidental. Es muy interesante que entre ambas fuentes suele haber contradicciones o tensiones, por ejemplo, en el caso de cómo conciben la naturaleza. La naturaleza para la mitología griega tiene una particularidad, porque las grandes deidades eran dioses que acompañaban al ser humano, convivían con nosotros en términos naturales. O sea, la divinidad no estaba en un escenario sobrenatural absolutamente por fuera de nuestro mundo. Era parte de nuestro mundo. Los grandes dioses de la mitología griega estaban incorporados a nuestras prácticas cotidianas. Por ejemplo, Deméter, la diosa de la fertilidad. Deméter estaba todo el tiempo presente, en cada flor que se cosechaba, en cada
persona que nacía, en cada embarazo, estaba la presencia de Deméter. No era una deidad que habitaba un otro mundo, sino que convivía en este mundo entre nosotros para dar lugar a la posibilidad de que los campos puedan brotar sus frutos o que de las personas puedan nacer nuestros hijos. Lo mismo con el dios del sol, Helios, Selene, la diosa de la luna. El lugar de los dioses era un lugar presente, inmanente, decimos en filosofía, a la realidad en la que vivíamos. De hecho, la palabra naturaleza en griego se dice physis, que etimológicamente remite a la idea de algo que está todo el tiempo brotando. La mejor traducción para la palabra physis la leí en un libro de Néstor Cordero que dice, es algo así como realización. En la naturaleza todo se está todo el tiempo realizando. Lo increíble es que como realización, brote, se puede asociar a la idea de nacimiento. Cuando se traduce al latín la palabra naturaleza, se traduce como natura, que también viene de nacer y que significa lo ya nacido. Increíblemente, en ese pasaje conceptual, la naturaleza dejó de ser aquello donde todo está en movimiento, vivificándose, realizándose, para pasar a ser algo terminado, lo ya nacido. Fíjense que de algún modo esa otra tradición que es la bíblica va en esa perspectiva. Dios crea en 6 días todas las cosas de la naturaleza y se las brinda, se las sirve al ser humano para que las domine y las nomine, porque el ser humano al mismo tiempo le tiene que poner nombre a todos los seres vivos. La naturaleza está afuera nuestro. De hecho, la creación de Adán, el primer ser humano, es muy particular. Adán es creado del barro y le insuflan hálito de vida para que se vuelva un ser humano. O sea, lo que hace humano al humano es algo que viene más allá de lo humano. No algo natural, sino algo sobrenatural. Hay una expectativa permanente en el relato bíblico de separar al ser humano de la naturaleza. No hay continuidad, hay exclusión y separación. De hecho, el mayor de los castigos que sufre el ser humano en el relato bíblico es el famoso pecado original y la caída del ser humano del paraíso. Ese paraíso no es naturaleza. Tiene más que ver con esa idea de la naturaleza griega, ¿no? Porque cuando se produce la caída y el ser humano es castigado, ¿recuerdan cuál es la sentencia? Todo lo que tiene que ver con lo natural es visto como castigo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, castigo. Parirás con dolor, castigo. La idea de la naturaleza como algo extraño a nosotros que hay que confrontar y dominar. 2 visiones de la naturaleza, 2 visiones siempre en confrontación, 2 visiones que están presentes permanentemente en nuestra contemporaneidad, en el modo en que nosotros nos referimos a nuestra vida natural. El auge de los restaurantes de comida rápida significó un enorme movimiento económico para poner millones de hamburguesas en todos esos platos. La lógica de la situación llevó a criar ganado barato sobre tierras baratas, ya que no tiene mucho sentido criar reses de gran calidad para luego transformarlas en carne picada. Como consecuencia de ello, los buenos suelos fueron dejados para las vacas de calidad
y se inició la expansión sobre selva tropical con el objetivo de producir carnes más baratas. A lo largo de la historia, el clima ha cambiado muchas veces. Grecia clásica surgió en un momento de clima favorable en el Mediterráneo que permitió destinar parte de los excedentes a construir la democracia y el Partenón. En el caso opuesto, Roma antigua se desarrolló en una etapa mucho más seca, y eso explica la proliferación de grandes acueductos en las ciudades romanas, ya que los ríos no alcanzaban para abastecer a la población urbana. Una Edad Media bastante cálida dejó luego paso a un renacimiento tan frío que los climatólogos usan la expresión pequeña edad de hielo para referirse al periodo que va desde la llegada de los conquistadores europeos a América hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, estos cambios han sido relativamente habituales en el transcurso del tiempo. Sin embargo, actualmente hay una diferencia cualitativa. Esta es la primera vez en la historia humana que nuestra conducta como especie está cambiando el clima de la Tierra. El Día de Excesos de la Tierra nos recuerda que los individuos, las naciones y la comunidad global debemos actuar urgentemente para proteger los bosques, los océanos, la vida silvestre, el agua, los recursos acuíferos y lograr un desarrollo sustentable y resiliente para todas y todos. El default ambiental nos indica que estamos consumiendo los recursos del planeta mucho más rápido de lo que éste puede renovarlos. Y esto en el caso de los recursos que pueden renovarse. Hay recursos que usamos que no son renovables. Hay deterioros que causamos que no son reversibles. Según datos de Global Footprint Network, la Argentina se encuentra dentro de los países que aún cuentan con reserva de biocapacidad. Biocapacidad se entiende como las reservas en términos ecológicos para producir recursos y proveer servicios ambientales. Argentina se posiciona detrás de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, hay datos alarmantes de nuestro país que dan cuenta que aún hay mucho por hacer al respecto para llegar al momento en que nuestro Día del Exceso de la Tierra en Argentina sea el 31 de diciembre. O mejor aún, que ese día no exista.